¿Todo bien a ti? Sí, todo genial. Estaba chequeando lo de la grabación. Ah, ok. Para que no se pierdan nada, ya que tuvimos el inconveniente del primer encuentro, que queden estos dos Sí, qué guardados pena para que los repitan. sí, bueno, qué tema el primer encuentro. Lástima que no se pudo grabar. Quiero saber si los que están acá mientras esperamos a Marian y a Juli tienen alguna duda, algún comentario, algo de lo que estuvimos viendo. Buenas a todos, ¿cómo les va? Marian, ¿cómo estás? ¿Volviste? ¿No te agarró Corrida la por el tormenta? viento, una cosa increíble. Les aviso a los que están en Santa Fe que se les va a volar todo en menos de 20 minutos. Okay. Hola, buenas. Yo también salí corriendo porque se me abrió toda la ventana, no la podía cerrar. ¿Se nos congeló Marian o a mí nada más? Yo No, la a veo vos, Vero, bien. nomás me parece. A mí nada más. Bueno, a ver. Es como, ¿quién dijo el otro día que a esta hora empezaba a funcionarle mal el internet en la casa? Bueno, a mí me pasa más o menos parecido. Es la hora de Netflix. ¿Cómo? Es la hora de Netflix, todos los que vuelven de trabajar y se Llega ponen la gente a la casa. Sí. Sí, tal cual. Pero bueno, de última, cuando empezamos lo apago si no se me escucha bien. Voy a tener el celular cerca por cualquier cosa. Marian, tiraba un mensaje, te perdimos, si no me doy cuenta. Pero te vemos medio cortado, ¿no? Yo la perdí, Vero. Sí, quedó congelada. como pensativa. Ni la veo. Así que... Estoy. Hola, hola. Hola. Ahí mejor. Ahora sí. Ahí se te escucha. Acá aparece con cámara. Igual se te escucha entrecortado, Vero. Vamos la. Vero, ¿nos escuchás? ¿Nos ves? Hola, hola, sí. Ahí está. Sí, sí, los veo frisados. Los veo. ¿Ustedes me escuchan bien? Se te escucha entrecortado, como latoso. Y salvo que le tire el internet del celular a ver si puede enganchar mejor. A ver, voy a cambiar de cosa. Hola. ¿Te escuchamos, Vero? ¿Ahora sí? Sí, Sí, mucho mejor.
Bueno, vamos a tratar de ir con lento, pero seguros. A ver si esto no se cae. ¿Sí me siguen? ¿Están ahí? Sí, Vero. Bueno, genial. Ya los veo un poco mejor incluso. Ati, ¿me querés hacer la pregunta que te había llegado del form, que no lo hicimos la vez pasada? Como Dale, para cerrar perfecto. los temas del encuentro anterior de paso y empezamos con lo de hoy. Bien. Bueno, se puede registrar desarrollos hardware basados en la interconexión e integración de otros equipos de electrónica. Por ejemplo, un módem USB conectado a un router, ambos de marcas conocidas, del cual nosotros le realizamos mejoras de seguridad, de uso y le damos nuestra imagen. Gabinetes impresos en 3D. ¿Puede esto traernos algún inconveniente con estas marcas? No sé si la persona que lo hizo está presente, pero bueno, si está, que nos diga quién es. Así Vero les da la respuesta. Sí, soy yo el que pregunta. Supongo que Vero debe saber por dónde vino la mano de la pregunta. Sí, más o menos puedo intuir. No sé si tengo la respuesta como correcta. Depende de muchas cosas. Podés llegar a tener problemas con las marcas, sí, podrías llegar a tener problemas con esas marcas, y es exclusiva, necesitas sí o sí de ellas, digamos. Eventualmente necesitarías algún tipo de licencia, tendría que conocer mejor el detalle del proyecto. Eventualmente registrarse, quizás, depende de cómo sea el desarrollo, puede que tengas alguna patente de procedimiento, no lo veo en principio. Sí lo veo dentro de un desarrollo de software, eventualmente, si así cumpliese con los requisitos, pero si es solamente para hacer comunicar a otros dos dispositivos de marcas que tengan propiedad intelectual sobre esos dispositivos, vas a necesitar autorización de las empresas, digamos, para poder hacerlo. Bien, bien, entiendo lo que me decís. Sí, como que habría que plantearlo mejor para que se entienda, pero Claro. básicamente es como, por ejemplo, esto ocurre también muchas veces en la industria donde se desarrolla, por ejemplo, un robot, y ese robot cuando se le va poniendo partes, por ejemplo, para hacer lo que se comunique a través de internet o se pueda configurar el robot, muchas veces lo que se hace es agregarle un módulo de comunicaciones. Ese módulo de comunicaciones no es un módulo que lo desarrolla la empresa que hace robots, sino que compra, por ejemplo, un módulo que desarrolla una marca X, ¿sí? Y lo mete dentro de su robot. Bueno, esto es más o menos lo mismo, porque nosotros hacemos como una transformación de un producto básico en un producto más complejo, que tiene más funcionalidades e integra distintas partes ya existentes o productos ya existentes. Claro, pero eventualmente, por ejemplo, ahí en el caso del robot, y suele pasar incluso con los celulares, que están compuestos de varias patentes y varias licencias cruzadas entre empresas, de hecho, ¿sí? No es que el celular en sí es una sola como invención o lo fue en su momento, sino que las partes que lo componen, más de una, todavía tienen una patente existente que son de diversas empresas y que suele haber licencias cruzadas, ¿sí? Para poder utilizarlas. Ahora, si vos tenés, en este caso el robot, vos tenés una parte del robot que es la que funciona como que tiene un hardware con un software, que es la que permite que un dispositivo, en este caso el robot, se comunique a través de internet, por ejemplo. Si ese hardware con ese software, que si bien puede ser utilizado por robot, puede ser utilizado en muchas otras, puede tener otras aplicaciones, digamos, pero es autosuficiente, ¿sí? Vos podrías tener ahí una patente casi que sin discusión. Ahora, si vos necesitas, quiero que quede claro esto, si vos necesitas sí o sí de una patente de otra persona o de otra empresa, si es un requisito sine qua non, necesitarías autorización. Que digo, que no es que no lo puedas hacer, que no es que eventualmente Claro, no una lo de las puedas preguntas iba aprobar. orientada a los permisos, más que nada, no solamente a patentar, sino en el sentido de qué pasa si uno utiliza una patente ya existente y, bueno, hay que ver este tipo de patente, de qué modo Claro. usa y si hay que... Bien.
Claro, Bien, vos me bien. decís, yo puedo usar una patente ya existente en la que yo me apalanque para, no sé, innovar y de repente tener otra patente. Sí, se puede. Ahora, el sí es condicional a determinadas circunstancias del caso, ¿sí? Ahora vos me decís, si yo fabrico una patente, o sea, yo invento una patente, bueno, tengo una innovación que después es pasible de ser patente, ¿no? Pero en la que sí o sí y solo funciona con X tecnología que está patentada a nombre de otra empresa, ¿lo puedo hacer? Sí, lo podés hacer. ¿Puedo presentarlo para el registro? Sí, podés presentarlo para el registro. ¿Lo puedo comercializar? No. Porque si solo puede ser usada con esa tecnología, si solo sí o sí vos necesitas enchufar, digamos, esto que vos creaste a esa tecnología, necesitas autorización de la empresa que tiene la propiedad sobre esa tecnología. Ahora, está bien que vos puedas basarte en eso, construir algo, incluso iniciar un proceso de patentamiento y después ir a la empresa y decirle, che, mira, tengo esto. ¿Te interesa? Y te lo puede comprar, o le puedes dar la licencia, o lo que sea. ¿Sí? Ahora, si lo que tu invención funciona con esa tecnología o con otra, o sea, es independiente de otra patente, podrías tranquilamente hacerlo. Pero es como que creo que vamos más al detalle del caso a caso en ese sentido, ¿no? Claro, y ahí, por ejemplo, para conocer, ¿esto es suficiente con ir al registro? O sea, ¿esto es un registro de patente o ya hay que buscarlo de otra manera? ¿Cómo es la licencia de uso o incluso de comercialización si se dependiera de ese producto? ¿Hay algún lugar donde recurrir a buscar esta información? No termino de entender la pregunta. ¿Qué es lo que vos necesitarías? Por ejemplo, si yo quiero utilizar este producto de esta empresa, además de recurrir a la empresa, que es uno de los casos, pero es una empresa muy grande y por ahí es muy difícil de encontrar el canal para llegar, hasta incluso a veces ni siquiera tenga representación en Argentina, habría que ver si hay otro tipo de recurso al cual acudir para saber si esto puede traer o no un problema el uso de eso. Claro. No sé si hay un registro o algún lugar donde eso se pueda consultar, porque si la licencia no es una licencia clara, ¿quién me esclarece ese caso? Y tendrías que ver si hay una... Acordate que las protecciones de patentes son en cada territorio. Un primer paso sería ir al INPI y preguntar si eso está patentado, está registrado en el país o no. Esa es una cosa, hay que ver también. Una búsqueda Exacto. que es nacional e internacional también. Si quieres saber si Sí, está registrada afuera. de estado de la técnica, como para saber en qué está también eso. Si hay otra cosa parecida a lo que vos estás haciendo que ya exista, para eso también te va a servir la búsqueda en el INPI. Bien, ahí entendemos. Entonces ahí puedes hacer dos cosas, o sea, investigar un poco sobre la tecnología que vos necesitas para utilizar lo que vos querés patentar, y dos, para saber el estado de la técnica donde vos estás innovando, cómo está a nivel mundial, ¿no? Eso también se puede pedir al INPI. Y ahí ya tendrías un mejor panorama. Esa búsqueda de la que vos más decís, claro. la que se hacía creo que salía algo de 500 pesos, una cosa así. No, eso es de marcas. No, okay. eso es de marca. Esto entiendo que se lo tenés que pedir a la Oficina de Información Tecnológica que está dentro del INPI también. Que es para pedir ese tipo de información. Pero ahí lo que te van a decir. Sí. Como para saber esto, digamos. Y después sí, tendrías que buscar la forma, independientemente de eso, si lo que vos tenés entre manos, digamos, es realmente cumple con todos los requisitos para hacer una patente, en sí mismo podrías iniciar un proceso de registro, digamos. ¿Vos sí o sí necesitas la tecnología que está patentada a nombre de otra empresa o es un dispositivo de otra empresa?
Es un dispositivo, o sea, por así decirlo, es un router con ciertas características. No necesito, Sí. o sea, eso, a ver, simple y llanamente, es más sencillo de conseguir en Argentina particularmente de esa manera. Si vos te movés a otros lugares, existen productos marca blanca o hardware marca blanca Sí. OEM, que en China se Sí. produce y hace exactamente lo mismo, y el problema es que ahí ya empieza un proceso de importación. Y de los Pero avales de la vos podrías importación y todo funcionar con esas marcas blancas también. eso. Sí, exacto. Entonces no Y es incluso un requisito a sine costos qua non. mucho más bajos. Claro. Entonces no veo una dependencia tecnológica entre el producto que vos utilizás y tu potencial innovación. No, por eso es lo que te decía, que esto es como, bueno, lo mismo pasa con los celulares que vos planteabas, que a veces se ensamblan, pero muchas veces se van Claro. ensamblando con distintos productos, diferentes sí tienen patentes. licencia. Sí. De hecho, los productos Sí. OEM tienen licencia, ¿sí? No es que no, porque sean Claro. OEM no tienen licencia. Tienen licencia de libre uso o libre comercialización. Pero a veces Sí. también incluso se hacen licencias particulares. La gente que produce en el sur los celulares los produce con licencias OEM, pero los produce con ciertas particularidades de esa licencia. Claro. Claro, sí, tal cual. Por eso te decía de que existen incluso licencias cruzadas también entre diferentes empresas. Es como que yo tengo algo patentado algo que a vos, una tecnología que a vos te sirve y vos tenés algo que me sirve a mí. Yo te habilito el uso de mis patentes y vos me habilitás el uso de las tuyas. Ahí no sé Pero si esto, Claro, sí. perdón, Vero, que sí, pero no sé si lo vieron en el anterior, pero si es libre el producto que vas a modificar, lo que te conviene investigar quizás, y que es más fácil que registres, si vos querés proteger el producto nuevo que vas a crear, por ahí es un modelo de utilidad. Me parece por lo que escucho claro, sí, vimos modelo de utilidad también. están por ahí más Claro, cerca de claro. una A ver, patente y lo podés proteger. Digo, si lo que vos querés es proteger tu producto, que va a ser consecuencia de un producto de uso libre o de algo que ya es de uso público, y le vas a incorporar una mejora que lo hace distinto. Y lo querés proteger, por ahí te conviene investigar por el lado del modelo de utilidad, porque por ahí cumplís los requisitos y es más fácil hacerlo. O quizás es un modelo industrial. Tiene Claro. A ver, mejoras pero me con parece que va por software, porque va un software. Me parece que va por el modelo de utilidad, lo que él plantea, que es una protección que es más interesante por ahí que el modelo industrial y Que que la patente. quizá podría, y la patente, que si ya está haciendo otro producto va a ser difícil. Sí. Sí, en realidad también, o sea, la primera pregunta era el tema del inconveniente que te puede llegar a generar el uso. También, a ver, entendamos que esto ocurre de esta manera, una por la que contaba de las importaciones, los inconvenientes y que ya hay un producto que ya está ubicado, y también lo otro era de lo que hablaban en la otra clase, del tema de cómo uno prueba un producto. O sea, si vos te largás a hacer una importación de un montón de productos para probar, o tenés algo en el mercado con lo cual ya podés recurrir y hacer un testeo del mercado. Pero si eso te puede llegar a generar un problemón, entonces, bueno, hay que terminar de evaluarlo. Y a eso iba la pregunta, o sea, ¿qué tan problemático podría llegar a ser la utilización de algo ya patentado, entre comillas, sin permiso, o sin saber qué permisos tiene? No, la utilización con fines de innovación o fines de investigación o demás, nunca no tendrías en principio ningún tipo de problema. Vos lo que no podés hacer es utilizarlos con fines de generar rentabilidad o con fines comerciales. ¿Sí? Ahí es donde sí podés llegar a tener un problema. Aparte, primero que por lo que me dijiste, no, me parece que no hay una interdependencia necesaria entre ambas cosas. Es lo que vos tenés acceso en el mercado por cómo está constituido el mercado. Así que en ese sentido, como para hacer un prototipo de probar, no tendrías problema. No debería, no hay motivo para que vos tengas algún inconveniente en
en ese aspecto. Bien, No, y bien, y bien, si lo bien. vas a vender, vas a tener más problema con la marca y con la patente, porque por ahí, digamos, ya por ahí el producto en sí, el uso es público, pero si lo vas a comercializar como otro producto, ¿qué haces con la marca, digamos, ese producto? ¿No? Me parece que va por Claro, otra Mira, yo parte. tengo casos prácticos, por ejemplo, de integración. Nosotros desarrollamos una plataforma de integración de muchos dispositivos, de distintos tipos de dispositivos, de distintas marcas. Y con las marcas que estamos integrados, tenemos distintas calidades de acuerdo, de trabajo en conjunto, en los cuales, sí, si bien nosotros no comercializamos las marcas, las tenemos integradas y hacemos uso del nombre, entonces tenemos sí, un marco de trabajo en el cual nos posibilita nombrarlas y no generar ningún sí, inconveniente con eso. En este caso, sí, se da el uso, sí, de una marca en un producto particular, en una readecuación, invención y funcionalidades nuestras. Entonces, por eso es distinto. Nosotros podríamos generar ese acuerdo con esa marca. Sinceramente, es lo que te digo, es medio confuso porque la marca no está del todo planteada acá en Argentina con un formato de trabajo en el cual yo puedo ir a un referente y decirle, bueno, establecemos un acuerdo de trabajo, pero bueno, si no lo intentaría así. Igual mi idea era decir, bueno, testeo a ver cómo funciona esto, y en el caso de que se plantee una situación comercial, sí avanzo a una relación, si se quiere, comercial de acuerdo. y sí, sí. Es que mientras, de nuevo, en el plano en el que vos contabas, tipo los ejemplos que vos tenías de acuerdos comerciales, ahí ya estabas en el plano comercial. Yo entiendo que acá todavía no saliste a comercializarlo. Y ahí un poco es lo que dice Juli, tenés que tener cuidado con esto, si nombrás o no nombrás a la otra marca, no sé, si tenés o no acuerdos para poder, no sé, mostrarla también, porque si esta marca, por ejemplo, tiene un diseño como que yo te diga, no sé, Nespresso, hay marcas que tienen el diseño también registrado, entonces vos el diseño casi que funcionaría como la marca, no la podés mostrar sin autorización. O sea, no podés hacer uso, no es que no la podés mostrar, no quiero decir algo que sea incorrecto. O sea, no podés hacer uso comercial del diseño, ¿sí? Para vender otra cosa. Salvo que tengas un acuerdo, ¿no? Pasó, por ejemplo, y esto se hace extensible también a marcas. Lo que pasó con Mercado Libre y todas las bajas que hizo de productos que estaban publicados en, no sé, por ejemplo, cargadores para iPhone o cargadores de iPhone, cuando son productos genéricos. No sé si sabían que eso había pasado. Y así como ese, muchos otros productos que son genéricos, en donde se utilizaba la marca, una marca registrada, protegida, ¿sí? Para promocionar un determinado producto, no lo pueden hacer, salvo que tengan un acuerdo comercial para poder usarlo. No, por eso digo que tiene mucho más que ver con la marca que con la patente del producto. Porque si ya tenés Sí, otros productos genéricos que se están fabricando es porque claramente se puede replicar y no hay sí, exclusividad de ese producto, de sí, cómo esté construido ni su tecnología en el mercado, porque no es exclusivo. Vos estás usando ese claro, porque localmente lo conseguís, pero si sabés que hay genéricos en China es porque no es exclusivo ese sí, producto. Entonces no vas a tener problema con el producto. Podrías replicarlo y decir, no sé, lo fabrico yo y no habría problema. El tema ahí, para mí particular que tenés, es el de la marca. Si lo vas a salir a comercializar, le vas a hacer una modificación, tiene una marca de un X, que no sé, me decís, es un modem Motorola y no podrías. Pero más, no creo claro. que tengas un problema con la patente ni que tengas que hacer una búsqueda de patentes y demás, pues eso ya lo deben haber hecho los chinos, debe ser libre y ya hicieron muchos iguales seguramente. Sí, Si no, probablemente. no conseguirías como la misma tecnología en otro. Ahora, si Claro, es un claro, sí, producto sí, va por la marca. exclusivo, claro, el tema es la marca. Ahí tenés como otro tema, si lo vas a vender, como es un modem Motorola, pero con tal función que solamente le doy yo, y sí, ahí sí te puedes exponer a un problema. Claro. Pero como dice Juli, va más por la marca que quizás por las funcionalidades. Depende siempre del producto, ¿no? No hay que generalizar. Pero Bien, bueno, me parece que vamos por ahí. y aprovecho ya que estamos en tema de estas cosas y que estamos hablando, la otra vez se habló mucho
el software libre. Y, Sí. bueno, no lo quise tirar, pero no sé si vieron algo de lo que es el hardware libre, el concepto de hardware libre, que es un concepto muy parecido al de software libre, que Sí. existe ciertas como plataformas de desarrollo, que bueno, con el crecimiento del hágalo usted mismo y desarrolle sus propios hardware, por ejemplo, ha aparecido estas licencias de hardware libre. Esas licencias de hardware libre, o sea, uno puede, ¿cómo se podría llegar a patentar algo para que sea hardware libre? O registrarlo, no sé si la palabra es patentarlo. Es que no, acá, al menos en el país, no hay un registro de... ¿Hola? Sí, sí. ¿Están ahí? Ah, ok. Sí. Porque de repente no los veo más. Que lo que decía es que en el país, o sea, en el INPI no hay un registro de hardware libre. El hardware libre, yo entiendo por lo que vos comentás, que son ciertos tipos de innovaciones que no tienen una patente. Ahora, yo tampoco sé si cumplirían con el requisito para que sea patentable, ¿no? ¿Entendés lo que Claro. digo? Sí, o cuya patente Sí. se venció y ya son de dominio público. Exacto, cuya patente se Claro, venció y son va de dominio como con público. esta idea de que es un dominio público. En realidad lo que se busca es, fui el creador del diseño y lo hago público. Y te doy como en el software libre la posibilidad de que vos incluso metas innovaciones y hagas mejoras continuas sobre ese hardware. O sea, es como una especie de copyleft más que un copyright. Sí. Sí, pero no, acá no tenés, para hardware no tenés eso, salvo que vos lo registres y después quieras abrir la licencia, hacer un tipo de licencia como para que cualquiera lo pueda usar, o sea, tenés que como que inventarte algo, digamos, pero para que sea hardware libre, o una patente que ya se venció y pasó al dominio público, o algo que eventualmente pudiendo ser una patente, ¿sí? No cumple con lo que es la parte no rompe, digamos, el estado de la técnica a nivel mundial, porque ya se dio a conocer, ¿sí? Y cualquiera lo puede usar. Pero ahora, no te vas a beneficiar de una rentabilidad por dejarlo libre al mercado, ¿no? Porque incluso, si bien en todo lo que es software libre, vos tenés un montón de cláusulas donde hay más libres y menos libres. No es que tan libre, digamos, ¿no? Entonces, y el fuerte está en la construcción de servicios en base a ese software y en el beneficio técnico de las mejoras que todos le pueden ir incorporando al software. Pero es algo, valga la redundancia, es algo soft, o sea, es algo intangible. Ahora, cuando vos tenés algo más tangible, como que cada uno pueda construirse, es como, no, por lo menos todavía no existe algo así. No, excepto en Tendrías la que dejarlo práctica, no sé, si publicaras un paper, ponele, del proceso de creación de tu hardware que ya pasara a ser público, dejaría de ser Claro, patentable y lo estás haciendo libre, claro, básicamente. claro. Es lo que se me A ocurre, eso. digo, pero sí, como, o sea, no sería más que eso, podés publicar el paper, poner todo el proceso a disposición de todos, no va a ser patentable, pues ya está divulgado, cada uno lo puede tomar y replicar y mejorar, no sé, tipo hacer algo de Claro. colaboración, pero obvio que no tenés protección alguna, pues Claro, no puedes rentabilizar sobre eso tampoco. Sí, en realidad, a ver, no es por una búsqueda de la protección. Hay muchos proyectos del estilo educacional desarrollados sobre hardware que verdaderamente, a lo mejor tengan o no alguna patente, desconozco, pero no se hacen con fines económicos, sino obviamente de divulgación y de que se pueda replicar en distintos lugares. Entonces, ahí se hace como si fueran pequeños diseños o diseños en sí, funcionales, que lo que se busca es que no dependa justamente de una patente para que eso se pueda replicar en otros lados, sino se busca justamente que se replique. y con los Bueno, papers con ese pasa eso, o Claro, sea, claro, es, que se haga una digamos, divulgación es una justamente. divulgación científica para claro.
que puede ser colaborativa o se divulga científicamente, pues se puede replicar exactamente, se puede innovar, mejorar y demás, y es de dominio público. Una vez que se divulga ya no va a poder ser patentado. Bueno, Exacto. en Pero algunos tenés casos, en una divulgación, sí, tenés divulgaciones académicas que pasado 2 años vos podés patentarlo igual siempre y cuando pruebes que la divulgación previa fue con fines académicos. Entonces vos podés hacer una divulgación académica, tipo en congresos, foros o algo así, académicos o científicos. Podés hacer divulgación previo a iniciar un registro, ¿sí? Y eso después de iniciar el registro y no lo van a entender como que el estado de la técnica ya estuvo como roto, entre comillas. Pero la otra que tenés, haces divulgación con fines académicos o científicos y nunca lo patentás. Y ahí pasa al dominio público y listo, ya cualquiera lo puede usar para su beneficio personal o comercial, digamos. Eso sería un hardware libre, ¿no? Siempre y cuando claro, o estemos hablando. colaborativo, porque muchas veces se hace justamente para esto, para que sea colaborativo. Calculo que lo Claro. debe venir por ese lado. Sí. Sí. De hecho, es como una cuestión más de concepto, o sea, en vez de buscar hacer algo que sea de alguna manera exclusivo y rentable frente a esa exclusividad, la idea es que al revés se genere un proceso de divulgación y la rentabilidad aparezca por otro lado, no por la exclusividad del diseño y del desarrollo. Justamente con lo que les planteaba del modelo de la educación, no, de esta manera podría abrir un centro de educación de robótica en cualquier lugar sin necesidad de estar comprando una patente y estar consumiendo otros tipos de recursos, una plataforma de educación, por ejemplo, que está utilizando esos dispositivos que uno desarrolla. No sé, se me ocurre dentro de un caso. Sí, es otra estrategia, es una estrategia que de hecho se usa claro, bastante en el ámbito es otra estrategia. científico. Sí. Sí, es muy del ámbito científico académico, digamos. Bueno, no los quiero aburrir mucho más. Muchas gracias por la respuesta, chicas. No es nada. Bueno, hoy vamos a ver un poco de, bueno, quien está hablando ahí era Juli, es Juli. Juli es evaluadora de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, ¿sí? Nos va a acompañar hoy. Yo voy a hablar un poco de financiamiento, como para introducir un poco el tema. Y después vamos a entrar a algunos programas de índole nacional, o sea, programas de índole nacional que sean de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento. Siempre nos vamos a enmarcar, ¿sí?, en la economía del conocimiento. Después hay otros programas que están dentro de lo que es el Ministerio de Desarrollo Productivo, pero pertenecen a otra secretaría, y puede ser CEPYME, más para pymes o emprendedores, que no encuadren en economía del conocimiento. Como los que nos motiva acá es justamente esta parte, esta industria 4.0, vamos a referirnos especialmente a esos, ¿sí? Bueno, esto es lo que le contaba, vamos a hablar de programas, de herramientas de financiamiento, y vamos a hablar un poco de algunos tips para el armado de los proyectos. Vamos a preguntarle a Juli cuáles son los errores más comunes que ella ve, cuáles son los consejos que ella tiene para darnos cuando queremos presentar un programa y demás. Y en la última parte, corregime Marian si estás por ahí o si me equivoco, va a haber alguien de los programas de Santa Fe, ¿sí?, de la provincia. Sí, me escribió recién Eva, que no sé si está conectada o no, no la veo todavía. Me dijo que se iba a estar conectando a ella, que es la subsede de proyectos científicos de la provincia, y también iba a estar Martín D'Angelo, que es director de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia. Ok, buenísimo. Con ellos vamos a cerrar este tercer y último encuentro. Haciendo un repaso, y creo que de alguna u otra forma esto también lo fuimos ya hablando un poco, cuando en el momento en que nosotros nos ponemos a pensar, sea que tengamos un proyecto de innovación, sea que encuadremos en la industria 4.0 o no, porque estas formas de financiarse valen para todos. Hablamos en algún momento, cuando hablamos del registro, es la pregunta, ¿no?, de cuáles son si tiene beneficios comerciales o no, cuáles son los beneficios jurídicos, los beneficios técnicos. Y un poco
en eso se van a basar, ¿sí? Los que van a mirar nuestros proyectos con fines de inversión. La primera forma de financiarse, obviamente, es el dinero propio. Y esto parece un poco obvio, pero incluso cuando vamos a otro tipo de inversores, lo miran. Bueno, ¿cuánto fue tu inversión? ¿En qué invertiste? ¿Cómo lo invertiste? El segundo punto donde uno puede ir a buscar financiamiento son los préstamos familiares, que préstamos, digo, o ingresos como inversor de riesgo, ¿no? De algún familiar. Y esto es de las 3F, Family, Friends and Fools, o sea, Fools como el loco, digamos, que decide animarse a invertir. Y digo préstamo porque a veces uno tiene que volver y otras, nuestro familiar o amigo decide ingresar como un socio, ¿no? O como un inversor de riesgo. La tercera vía, o bueno, no sé si hay un orden para esto, podemos empezar por ahí también, pero son los préstamos de bancos. Yo me voy a un banco, pido un préstamo personal, ¿sí? Y lo invierto en algún negocio que yo tenga y empiezo con eso. Después de esto tenemos el inversor ángel, que es diferente del venture capital, ¿sí? Porque generalmente son inversores que invierten con dinero propio, ¿sí? Y suelen ser inversores más en fase de tipo capital semillas o startups. Bueno, ahí se me tuvo un typo, después lo arreglo. Y en etapas más nacientes del emprendimiento. Y después tenemos lo que es el venture capital, ¿sí? Que son ya más, son fondos, o sea, ¿sí? Están integrados por dinero de muchas otras personas. Entonces, en estos casos ya hacen inversiones en un estadio más avanzado de los proyectos, ¿sí? Requieren de que la empresa tenga una madurez, una determinada madurez. Hay diferentes tipos de venture capital, pero todos te van a pedir un poco de historia, ¿no? De historial, y te van a preguntar básicamente qué es lo que te motiva a hacer eso. O sea, hacen preguntas relacionadas con tu motivación a hacer ese tipo de negocio, con quiénes son las personas que conforman el equipo, ¿sí? Más allá del proyecto, digo, estas son otras preguntas que también hacen. ¿Cuál es tu manera de captar y retener talento? Es otra forma, otra pregunta, es otro tema que a ellos les importa mucho. Y que son cuestiones que tienen que tener resuelta más allá de un venture capital, que pueden o no querer llegar a una fase de inversión como esa, que me parece que son preguntas que hacia adentro también son importantes, ¿sí? Que hablan mucho de la empresa y hablan mucho también de cuál es la solidez que tiene el emprendimiento, ¿sí? Bueno, ¿lo necesito? La primera pregunta, y de hecho también lo pueden llegar a preguntar, ¿lo necesitas? ¿Para qué necesitas? Y el para qué tienen que ser respuestas concretas. ¿En qué lo vas a invertir? ¿A dónde va a ir? ¿Va a ir todo a sueldos? O sea, ¿va a ir todo a capital de trabajo? ¿Va a ir a activos fijos? ¿A dónde va la plata? ¿Y por qué va ahí? ¿Cuál es la estrategia que uno tiene para pedir plata en esos puntos? ¿Sí? ¿Y qué tipo de inversor debo buscar? Que es otra pregunta que se tienen que hacer. ¿Qué tipo de inversor en el sentido de busco un inversor de riesgo? ¿Busco un socio estratégico? ¿Sí? Y esos también de alguna manera se los van a preguntar a ustedes si estuvieran enfrente, por ejemplo, un inversor ángel. ¿Sí? De hecho, el otro día estaba en una reunión con una de Jaguar, ¿sí? Una analista de Jaguar, y de hecho nos decían que estas preguntas que yo les estoy transmitiendo a ustedes es exactamente lo que ellos hacen. De hecho, yo les estoy transmitiendo a ustedes lo que aprendí de ella, digamos, qué es lo que ellos miran cuando ven un proyecto enfrente, ¿sí? Esto de qué tipo de inversor de buscar es que participe en riesgo o que no participe en riesgo. ¿Hasta dónde participar en riesgo? El tema del control. Tener claro que nunca tengo que tener esto de nunca diluir el valor, tiene que ver con que ellos incluso ven como una buena práctica y después lo vamos a hablar con Juli, pero que uno sea el primero que asuma un riesgo invirtiendo dinero propio, ¿sí? Es importante para ver el compromiso con el emprendimiento. El nunca diluir valor es
qué porcentaje de mi empresa o emprendimiento estoy dispuesto a entregar por qué cantidad de dinero. Nunca tengo que entregar el control, o sea, nunca doy más del 40%, ¿sí?, de participación. Incluso, a ver, pensemos esto en términos de, no estoy enfrente de un venture capital, estoy hablando con, no sé, mi hermano. ¿Sí? Mi hermano quiere poner plata, pero quiere un porcentaje de la participación. ¿Sí? Pero de repente que solo quiere ser inversor, no quiere ser socio, o sea, no quiere tener derechos políticos y económicos, solo quiere rentabilidad. ¿Qué le ofrezco? ¿Qué le doy a cambio? ¿Sí? Son preguntas que uno tiene que hacerse cuando está buscando financiamiento. ¿Sí? Esto más para la parte privada. Después decimos, bueno, también podemos ir a buscar aportes no reembolsables o incluso dentro de programas de financiamiento por parte del Estado también hay préstamos, ¿no?, que tendrán una tasa más baja subsidiada, pero que son estos programas de los que yo les voy a hablar, que son estrictamente de economía del conocimiento. Y vamos a hablar de 3 que hoy están cerrados, pero que tienen posibilidad de volver a abrirse, y Juli nos va a contar incluso un poco de esto, ¿sí?, que es el programa Fortalecer, el programa Soluciona y el financiamiento para producciones colaborativas. Si ustedes entran en la página de lo que es la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, van a encontrar otros programas. Me parece que por lo que nosotros estuvimos hablando acá, estos son 3 de los que a ustedes podrían llegar a interesarles. Por eso los tomé, pero si se meten van a poder encontrar muchos otros. Bueno, creo que incluso empecé de atrás para adelante. Las producciones colaborativas. Bueno, requieren justamente implementaciones colaborativas que sean 2 o más empresas, que tengan al menos 2 actividades, ¿sí? En este programa hay 2 líneas de financiamiento. Una otorga crédito con tasa subsidiada y otra entrega ANR. Los montos son diferentes, ¿sí? Las condiciones son distintas, eso hay que verlo al detalle, previo hay que decidir qué necesito. Al menos una de las empresas debe desarrollar una actividad de economía del conocimiento. ¿Sí? Se puede juntar una empresa productora, no sé, de manzana con otra empresa que haga desarrollo de software y quieran en conjunto volver más eficientes las máquinas de X proceso dentro de la planta, no sé, por decir algo. Pueden ser empresas, universidades, institutos tecnológicos, cámaras empresarias y otras instituciones. Como ven, el público al que está dirigido es bastante amplio, ¿sí? Ahora, lo que es un requisito que es ineludible es que al menos una de las empresas desarrolle una actividad que sea de economía del conocimiento, ¿sí? El programa Soluciona, que son ANRs, el destino activo fijo, solo hasta el 10%. Acá tuve otro problema, después corrijo todo para mandar la presentación a Marian. Activos intangibles, capital de trabajo hasta el 35%. Gasto de certificación y habilitaciones, son las cosas en las que pueden ser utilizadas, ¿sí? Y que sean del sector de economía del conocimiento para dar soluciones tecnológicas e innovadoras, ¿sí?, a reactivar la economía o a la adaptación de matriz productiva, ¿sí? Y la excepción a que sean del sector de economía del conocimiento tienen que ver con que sean sectores afectados por la pandemia, pero que busquen incorporar nuevas tecnologías o soluciones de economía del conocimiento, ¿sí? Entonces se puede presentar o una empresa que ya desarrolla una actividad de economía del conocimiento, o una empresa que originariamente no desarrolla una actividad de economía del conocimiento, que fue afectada por la pandemia. Yo creo que fueron todas igual, pero una industria tradicional que fue afectada y que busca incorporar tecnología o soluciones de economía del conocimiento, ¿sí? Y obviamente, no es obvio, pero este tipo de programa requiere una garantía por el pago, ¿sí? Después podemos preguntarle mejor a Juli cómo es que funciona esto en la cocina, digamos. Y el tercer programa es el programa Fortalecer, que son también ANRs, que los objetivos es de gestión de calidad, de investigación y desarrollo, de internacionalización y o de capacitación,
Y la finalidad es que las empresas logren ingresar a los beneficios del régimen de promoción de economía del conocimiento. ¿Sí? Es como que yo no entro, no caigo dentro del régimen de promoción de economía del conocimiento porque me falta la actividad de investigación y desarrollo. No puedo invertir en investigación y desarrollo para poder entrar porque excede mis capacidades de inversión. ¿Sí? Me falta solo ese punto. Bueno, el programa Fortalecer lo que busca de alguna manera es dar ese pequeño empujón que para empresas que no cuadran en el régimen logren cuadrar y se beneficien. ¿Sí? Ahora, definitivamente, yo no soy la que más sabe de estos temas y para eso invité a Julieta Bellot. Ella es analista, es evaluadora de los proyectos en la Subsecretaría de Economía del Conocimiento y nos va a poder iluminar un poco más al respecto de estos programas. Juli, buenas tardes y gracias por acompañarnos. ¿Estás por ahí? Bueno, buenas. Ya nos conocimos antes porque me metí. Sí. ¿Cómo andan? Sí, antes que me olvide, bueno, y para contarles, yo trabajo evaluando solicitudes del programa Soluciona, que la primera convocatoria se cerró el año pasado y se están financiando todavía proyectos. Ahora va a abrir una convocatoria nueva que va a estar como ese eje del ministerio enfocada en sostenibilidad. Varios programas del ministerio van a estar enfocados en sostenibilidad. El próximo Soluciona va a ser Soluciona Verde, se va a llamar. Y además de los requisitos anteriores que mencionó Vero, que hay uno solo que quiero hacer una salvedad porque el 10% o el hasta 10% es para obra civil. Puede estar, sí, sí, es para obra civil, esa es la restricción. En activos fijos no hay restricciones. Ok. Después vamos a chequear de dónde salió, porque por ahí tenemos algo mal publicado. Sí, de hecho lo saqué de la página oficial, pero después de última lo chequeamos juntas para que lo pase bien en la presentación. Y vos lo comuniques de última si hay algo que está errado. No, solamente eso, no habría restricciones en cuanto a los activos fijos, siempre y cuando estén relacionados con las actividades de economía del conocimiento. Obviamente tienen que guardar una coherencia y demás, pero hay proyectos que se basan en activos fijos porque la empresa decide que los servicios profesionales o las contrataciones o con sus empleados puede resolver como contraparte. Entonces hay proyectos de hasta un 100% de activos fijos. Eso no es restrictivo. Lo que sí es restrictivo es que no puede tener más de un 10% destinado a obra civil, más de un 35% a servicios profesionales, como dice ahí. Y en el caso de la próxima convocatoria, todo eso se va a mantener. Lo que se va a modificar es que, bueno, el monto va a ser hasta 20 millones, pero el 90% va a ser cubierto por el ANR y se va a pedir un 10% esté cubierto por la contraparte en sueldos brutos, para lo cual van a tener que presentar una nómina de empleados comprometidos con el proyecto, o si van a tomar gente, los perfiles, el compromiso y demás, y después en la rendición se van a contrastar los 931, altas tempranas, o lo que sea necesario. Así que este tiene como un aporte de contraparte que el anterior no tenía. Ok, ¿este es el próximo que va a salir, Juli? Este es el próximo Soluciona, que va a ser el verde, con los mismos ejes para empresas de la economía del conocimiento o empresas tradicionales que incorporen actividades de la economía del conocimiento. En cuanto al eje, digamos, de sostenibilidad, se busca que tengan impacto, y en este caso se va a ver como un impacto macroeconómico, un impacto social, que se incorpore distintos ejes que tienen que ver más con que van a incorporar de
de empleados, si van a abrir su nómina, y hay varios, esto es cruzado, digamos, a todo el ministerio, si es que eh, están como ingresando a otras convocatorias, pues sé que hay gente que por ahí va más por convocatorias de pyme o emprendedores, se está evaluando para todos los proyectos actuales. ¿El En impacto general, verde? el impacto verde, la sostenibilidad y la diversidad en las nóminas de empleados. Todos, incluso, bueno, ahora eh, no está mencionado porque por ahí no es para este público, pero en Nodos, por ejemplo, también se evalúa. En los programas que están actualmente en PYME y en Emprendedores también se evalúa, porque eso es cruzado a todos los ministerios. Es una bajada del ministerio y está cruzado a todos. Ok, y esto que en estos casos particulares que tiene que tener economía del conocimiento, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué ven ustedes para ver si es economía del conocimiento o no? Para las empresas que son de la economía del conocimiento, eh, o sea, que podrían entrar en la ley de promoción y que están dentro de las actividades de la economía del conocimiento, es bastante sencillo. No sé, si hay alguien que se dedique. Sé que hay alguien que está en software, ¿no? Por lo que hablamos recién. No sé si hay alguien más que esté en una empresa de economía del conocimiento. Me levantan la mano. No sé, sé que Juan Manuel y José están en software. Sé Había que alguien, sé que se conocieron no me- en eventos anteriores, pero sí, no, me acuerdo no me acuerdo el nombre, pero que estaba dentro de la industria cultural musical, que no sé si hacen la parte de producción también, que de repente ahí por producciones audiovisuales eventualmente podrían entrar dentro de lo que es economía del conocimiento. bueno, vamos Pero me a parece que no está repasar. hoy. No, Silvina no está hoy. Me acuerdo de ella y no Ah, está. sí. Bueno, vamos a Bueno, ella repasar es porque otra. no quería porque no sé bien qué es lo que ya No sé revisé. si Magalí y Vanina entran dentro de economía del conocimiento, Vero. Entiendo que ellos estaban haciendo productos de reciclados, ¿no? De reciclado de plástico. Sí, Bueno, si no quieren sé bien cómo. repasamos qué Perdón. empresas son de la economía del conocimiento, si es que no lo vieron antes o no saben cuáles están encuadradas. Tal Eh, vez eso sería buenísimo, Juli. Sí, Son dale. Como software para y despejar servicios. dudas. Sí, por ahí es mejor no quería repetir, porque por ahí ya habían recontraentrado en estos temas o no, y no. Software y servicios informáticos y digitales, en general, en empresas constituidas que cualquiera de sus actividades se dediquen al desarrollo, a los servicios informáticos y digitales, como, digamos, siempre y cuando los realicen de forma directa. La producción y postproducción audiovisual está dentro de la Ley de Economía del Conocimiento, biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología, ingeniería genética, geoingeniería y ensayos y análisis. Servicios geológicos y de prospección y servicios relacionados con la electrónica y comunicaciones, servicios profesionales, bueno, de exportación, que esto en este caso es un punto que tiene bastantes salvedades en las que después habría que entrar, nanotecnología y nanociencia, industria satelital y aeroespacial, tecnologías espaciales, ingeniería para industria nuclear, fabricación puesta a punto, mantenimiento, introducción de bienes y servicios en donde también se encuentren relacionados, que este es otro punto que tiene muchas salvedades, investigación y desarrollo. Esto es si cualquier empresa se dedica, digamos, a la nanotecnología, ¿no? o a la biotecnología, es bastante sencillo. Entonces, Sí. porque, o a similares. Ahora, ¿qué pasa con la incorporación de economía del conocimiento? Nosotros tuvimos, por ejemplo, en el Solución A1, bastantes proyectos de empresas que por ahí incorporaban un software a su empresa o contrataban
un tercero que haga un desarrollo de un software para digitalizarse o cuestiones así. Eso no lo consideramos economía del conocimiento. Si es digitalización de la empresa, si la subsecretaría e incluso el ministerio en otros ejes tienen otros programas para digitalización de pymes, pero no lo consideramos una actividad de la economía del conocimiento porque no es la empresa la que está activa realizándola. En cambio, si es industria 4.0, por ejemplo, y se incorpora sensores o un sistema de automatización, van a capacitar a su personal porque hoy tienen una línea de producción que se va a automatizar, que se va que se le van a incorporar industria 4.0, eso sí lo consideramos economía del conocimiento. Porque es la empresa la que, más allá de que tenga que contratar capacitadores o comprar activos fijos, máquinas nuevas, o en algunos casos importarlas, o demás, la que está incorporando la economía del conocimiento a su actividad. Lo mismo que pasa muchas veces, por ejemplo, no sé, con la biotecnología, en alimentos o en textiles. Digo, por ahí no es una empresa de biotecnología, es una empresa tradicional que hace alimentos o que hace bebidas, que esto es bastante común, o que es textil, que en sus procesos tradicionales hoy no tiene incorporación de biotecnología e incorpora biotecnología para mejorar su producción o incorpora biotecnología a su proceso productivo y sí lo consideramos economía del conocimiento. Eso implica que su personal se va a capacitar en un proceso productivo nuevo que incorpora la biotecnología y que estaría dentro del marco de actividades de la empresa. Más allá de que sea una industria tradicional, porque por ahí es una textil, pero para coser incorpora biotecnología, esto es bastante común. O eso te iba a preguntar, la Juli. cerveza, el vino, alimentos en general, muchas empresas de alimentos que tenían, o que por ahí son más tradicionales para mejorar sus procesos. Ahora, a todo esto le vamos a sumar el impacto cruzado verde, digamos, de sostenibilidad. Ok, pero siempre tiene que ser, no puede ser incorporado como a través de un proveedor, tiene que ser internalizado en la empresa, digamos. Tiene que ser internalizado en la empresa, lo cual, bueno, salvando la distancia es lo que implica ser usuario de un sistema de gestión, ¿no? Que no sería incorporación de economía de conocimiento, a producir de una forma totalmente nueva, también medimos la innovación, que implica procesos biotecnológicos o un desarrollo de nanotecnología, digamos. Eso digo, cuento eso pues son como los errores más comunes de la actividad de economía de conocimiento en la industria tradicional. Obviamente esto no pasa con una industria nuclear o espacial, porque nadie Ya están incorpora. enmarcadas. Sí, y nadie incorpora este tipo de actividades a la industria tradicional. Entonces no hay empresas de industrias tradicionales que como actividad de la economía de conocimiento vengan a traer como actividades no sé, satelital o nuclear o cosas así, que ya son mucho más claras y que son empresas más dedicadas. Por eso pongo estos ejemplos que son más comunes. Después si alguno tiene una duda más particular o más finita de que no sabe si su proyecto encuadraría en economía de conocimiento, no solo por el soluciona, sino incluso por los beneficios de la ley o por el fortalecer, que Claro. para dar el salto, bueno, lo podemos revisar. Pero los ejemplos más comunes son esos. Lo que tuvimos son, por ejemplo, muchas solicitudes que por ahí se querían digitalizar, y ahí es finito entre si los esfuerzos de desarrollo, la digitalización implica al personal y hasta dónde, pues por ahí, o sea, sí hay como algunos procesos o incorporación de procesos o digitalización o incorporación de sistemas de gestión en empresas que incluso son comerciales, que sí implican economía del conocimiento para la empresa, depende cómo esté planteado el proyecto, y hay veces que no.
la mayor parte de los que tuvimos industrias tradicionales que no alcanzaban, digamos, no alcanzaban en la evaluación a tener economía de conocimiento fue por esto. Si yo compro software de gestión, si no lo mando a desarrollar, si no me involucro en ese proceso, por ejemplo, si lo mando a desarrollar, aunque tenga hasta un 35% de servicios profesionales, pues me haga cargo del resto, lo que sea, pero lo mando a desarrollar, tengo que tener, además de una consultoría o lo que implica un proceso interno de transformación de toda la empresa para trabajar en ese desarrollo. Los que no sé, trabajamos en procesos sabemos que hay toda una empresa involucrada en la digitalización o en la incorporación cuando se elabora un sistema propio, por más que se trabaja a través de un tercero, hay mucho en lo que se trabaja en la economía del conocimiento desde la propia empresa o el empleado. Yo compro un enlatado, por ejemplo, que en sistemas, y conocemos muchos, y lo que voy a hacer es contratar un tercero que lo instale en mi empresa y me enseñe a usarlo, ahí no hay duda de que no hay economía del conocimiento. Claro, y Juli, ¿puede pasar que yo tenga un proyecto que sea de economía del conocimiento y aún así no me salga el financiamiento? Puede pasar porque no solamente tiene que tener economía del conocimiento, se valora también la innovación de los proyectos, se valora, bueno, varios puntos, la viabilidad técnica. ¿No? El objetivo del programa también, me imagino. El objetivo del programa, obviamente, tiene que tener una viabilidad técnica, tiene que cuadrar el proyecto en varios aspectos y, por supuesto, tiene que cumplir con requisitos formales y ser admitido previamente. En cuanto a esto, para este programa y para cualquier otro, y aprovechando que tenemos esta oportunidad, en general, todas las bases y condiciones se publican como anexos de la resolución que crea el programa. Además de la resolución que se publica y los anexos, siempre en la página del Ministerio para acceder al programa hay documentos de preguntas frecuentes y después están como todos los documentos descargables, que son los que cuando se van a presentar una convocatoria tienen que completar y demás para después hacerlo a través de trámites a distancia, que es la mesa de entrada virtual que tenemos hoy en toda la nación. Juli, te hago una consulta, Sí. que esta es una consulta que, bueno, obviamente es en todos los ámbitos la consulta, ¿no? Pero en realidad nos pasa en todos los ámbitos y es una consulta que es hiper mega frecuente y es lo primero que nos preguntan a nosotros por ahí como incubadora o organización vinculante en territorio provincial. ¿Cuánto tiempo demora en salir un programa de este tipo? Porque los tiempos, sobre todo, bueno, tengo algunas experiencias con gente que está presente, que si se ríe creo que lo veo, a José, que siempre me pregunta, por ejemplo, ¿cuánto falta para que salga? ¿Tenés idea de los tiempos? ¿Tenés idea de cómo va el trámite? Porque suelen tener así como meses de demora para la aprobación o para la ejecución, y eso es siempre, está siempre muy latente, ¿no? La verdad es que en ese sentido depende, calculo bastante del programa al que apliquen, la condición en la que estemos desde, desde, desde esta gestión y desde que bajamos programas de financiamiento que no teníamos en Nación activos. La verdad es que con la pandemia de por medio no lo podría medir muy bien porque cuando salen las primeras convocatorias y viene la pandemia de la mano, implicó como toda una reorganización estructural para trabajar a distancia, más el trabajo en sí de las convocatorias. Entonces no sé cómo va a ser ahora que, digamos, ya
la nación está como más organizada, no sé cómo les habrá impactado en las provincias o cómo habrá impactado en los municipios esto, pero creo que nosotros sí estamos mucho mejor organizados. Lo que nos pasó es que hubo que organizar, trabajar a distancia más las primeras convocatorias de gestión todos juntos con el impacto de la pandemia. Entonces, no tengo una referencia como para decir esto es lo que tardamos, porque fue lo que tardamos la otra vez, pues lo que tardamos la otra vez, la verdad es que estuvo muy cruzado por la pandemia, el trabajo a distancia, cómo se reorganizaron los equipos, la gente con excepciones, o sea, pasaron como 1000 cosas en el medio que creo que atrasaron bastante la solicitud. Por otro lado, Igual, también, Juli, sí, sí. te iba a preguntar como para que se dimensionara también cuántos son en tu equipo de repente evaluando, cuántos proyectos se presentaron y cuántos fueron aprobados. Bueno, Más o menos, ¿no? sí, por eso digo, hago también esta salvedad, porque ahora, para esta próxima convocatoria, nosotros, además de estar mucho más organizados, somos más gente trabajando activamente, el equipo está distinto. Nosotros se nos presentaron eh, más de 1000 solicitudes admitidas para evaluar en la solución anterior. Estábamos evaluando activamente alrededor de 5 personas, no porque no hubiese personal, sino por una cuestión de disponibilidad también. No todos los que estaban pensados estaban o podían estar activos, porque nos cruzó esto La de pandemia, claro. organizarse, trabajar a distancia, descargar toda documentación. Esto también llevó tiempo, poder trabajarla como se está trabajando de forma colaborativa, como reorganizar todo el proceso interno de trabajo a algo que no se había hecho jamás. Y las excepciones, la gente enferma, la gente que tuvimos con COVID en el medio, o sea, bueno, la casa, digamos, con la gente en casa, con los chicos que no iban a la escuela, que tenían clases virtuales, que no tenían disponibilidad de- de- del uso de internet, porque no sé, tenían a uno en la clase de inglés, al otro en la, o sea, fue todo como un, lo cuento no Un así, porque la caos. verdad es que fue así. Y siendo así, no puedo tomar como referencia los tiempos de programa anterior, y Claro. calculo como nos pasó a nosotros, le pasó a toda la administración y a todos los administrados y las administradas también. Eh, Creo que el año pasado y estas primeras convocatorias no pueden ser referenciales, porque sé que ahora el equipo está en otra condición. Somos más, estamos súper organizados, ya cada uno tiene su función, está la experiencia de primero, hay un montón de cosas que no, antes no pasaban. Entonces, la evaluación en sí de las solicitudes, la verdad es que costó bastante. Lo otro es que esto lo hacemos en conjunto, no solamente desde la administración, sino desde quienes solicitan también, y que el hecho de la cantidad de solicitudes que se presentan, muchas veces que no son en el marco del programa, y esto lo digo un poco para concientizar, porque a veces, o que se presentan con errores que son muy comunes. A nosotros, por supuesto, podríamos mejorar mucho más los tiempos de lo que vamos a hacer ahora, ya fuera del contexto anterior, con ayuda del público también que se presenta. Claro. Juli, Porque tengo dos cosas como para preguntarte que me gustaría saber. Desde que tienen ustedes entre manos una solicitud admitida, digamos, ¿cuál es la cocina? ¿Cuál es el proceso adentro? ¿Qué hacen? Hay le asignan a un evaluador y después, ¿qué pasa para que se apruebe, digamos? los proyectos del Soluciona pasan en realidad, bueno, la primera etapa, que es la admisión de acuerdos requisitos formales, y que en la próxima versión que van a salir las bases y condiciones, si te interesa y están en el plano
como en el marco de esto que estuvimos comentando, igual se va a publicar en las próximas semanas para la apertura de convocatoria. A partir de que se publique va a haber más o menos un mes, va a estar la convocatoria abierta, digo, para que estén atentas y atentos a aquellos que les pueda interesar el programa. Eh, Ahora se van a admitir proyectos que desde el inicio se considere que tienen economía del conocimiento incluso, además de cumplir con los requisitos formales. Entonces, los requisitos formales que se piden, eh, que es documentación adjunta, está el registro único del ministerio para quienes ya se presentaron a otros programas y lo conocen. No sé, José, ¿con qué te tardamos? ¿Con qué convocatoria No. Ah. Con José estuvimos trabajando en otros proyectos, pero en realidad, a ver, con José fue puntual y no es para ponerlo en la mira de absolutamente No nada. pasa nada, pero lo podemos hablar porque En capaz realidad, que... no, en realidad, a ver, esto es un tema que siempre necesitamos manejar desde de las incubadoras o de las organizaciones vinculantes, porque son preguntas que nos llegan a nosotros y que por ahí son tiempos que nosotros no manejamos y son tiempos administrativos de las propias, propias secretarías. Y Entonces, además, un poco conocer eso, ¿no? Un tema muy sensible es en un contexto tan inflacionario como estamos transitando, a veces cuando el proyecto tarda muchos meses, el valor de realización es, nominalmente es el valor que se dijo, pero en la práctica queda muy recortado, ¿no? Sí, de acuerdo. Voy a volver a lo que estaba y después te voy a decir algo que quizá puede servir en esos casos. Con lo que me había preguntado Vero, una vez que se verifican los requisitos formales, que se verifican desde el registro del ministerio, porque ahí se cargan, por ejemplo, el instrumento, los balances y demás que tendrían que estar actualizados, que es lo que se pide común a cualquier programa, y los requisitos particulares que se piden, por ejemplo, en el caso de Soluciona, es que se envíe un plan de actividades y adquisiciones como una especie de Gantt del proyecto. Tiene que estar completo el formulario del proyecto, tienen que estar como, bueno, el apoderado, el poder o el acta de designaciones vigente, algunas cosas formales. No tienen que superar, como dijimos, servicios profesionales 35%, no tiene que haber más de un 10% de obra civil. Y ahora también se va a verificar en esta parte que tenga economía de conocimiento. Si pasa esto, pasa a ser evaluado. Ahí sí ya se le asigna, lo recibe un evaluador y el evaluador hace un informe no vinculante sobre el proyecto en sí, verificando cuestiones como la innovación, el impacto que pueda tener, el impacto en la economía, la viabilidad técnica. Se hace un informe contable también de la empresa para ver en qué condición está esa empresa. Se hace un informe legal por los requisitos previos de forma y también para ver cómo es la estructura, porque no solamente se presentan empresas, sino fundaciones, universidades. Y con ese informe técnico en el que se llega a una conclusión, viendo que todo el proyecto sea coherente, que todo el proyecto sea viable, viendo qué impacto podría llegar a tener, si van a contratar gente, qué implica para las actividades de la economía del conocimiento, si son altas o no, si la innovación es local, depende, se ve también de dónde es el proyecto, qué innovación tiene para de donde sea. Una vez visto todo esto, todos los proyectos se revisan en comisión, de la comisión forma parte también la CEPIME, forma parte la subsecretaria de Economía y Conocimiento, forma parte el INTI, forma parte de la Dirección de Economía y Conocimiento, y todos los proyectos se exponen en comisión y todos los proyectos se discuten en comisión y resultan o no aprobados según la decisión de la comisión. Una vez hecho eso, sale una sola resolución por comisión que
los proyectos aprobados y rechazados, y los aprobados siguen su camino administrativo, que entiendo es donde también puede haber como Demoras. como algunas demoras, o lo que nos estaba diciendo Mariana recién, y dentro de ese camino administrativo está, o sea, todos los requisitos que después se nos pide el programa del solicitante para la planilla de gastos, la aprobación, la CBU, que esté dado de alta. Te hago una consulta en ese sentido de la CBU y demás. ¿Esto es con pago a proveedores o directo al emprendedor No, esto o empresa? es directo a la empresa. Ajá. Nosotros pedimos el alta de entes previamente para tratar de acelerar el trámite después. En otros programas se pide el alta de entes después para acelerar como la admisión antes. Esto depende del programa. Todo lo que se trata de hacer, la verdad es que se trata de hacer para que sea lo más expeditivo posible. No, por supuesto, y lo que te iba a consultar también, en este sentido de los tiempos por ahí, si sale, suponete, la resolución por la cual un emprendedor es aprobado con su proyecto, ¿ese emprendedor puede comenzar a realizar gastos Sí. en base al proyecto una vez que sale la resolución, o tiene que esperar a que salga la plata para luego poder rendir de forma correcta el proyecto? ¿Se pueden presentar, digamos, facturas previo al desembolso o no? Sí, ahí voy a decir dos cosas, una que le puede servir a José con lo que dijo antes, y otra respecto de esto. Desde la resolución aprobada, esto depende siempre de las condiciones también del programa, así que obviamente todo lo que les diga acá depende del programa particular, lo verifican con el programa en el momento, que no es o sea, es casi general, pero después podría resultar que a un programa diga no, hasta que no está el desembolso. Sí, no por tomamos. supuesto. Pero en el caso nuestro, sí. Una vez que sale la resolución, todos los gastos posteriores a la resolución se reconocen, y tenemos también la oportunidad de reestructuración, que pueden presentar incluso más de una, o sea que si salió la resolución, el desembolso se hizo. El plazo en el que se hace el desembolso es diferente en todos los casos porque depende de varios factores. A veces salen muy rápido porque hay desembolsos que se hacen juntos que esperan otras cuestiones, digo, entonces a veces depende de cómo caigan, pueden salir muy rápido o no. Algunos que realmente tardan, y tardan más de lo que quisiéramos, y entendemos la cuestión inflacionaria. Se puede reestructurar el proyecto para la rendición. Entonces eso quiere decir que todos los valores que hayan cambiado, nosotros en las reestructuraciones nos pasan diferentes cosas. Pasan, la verdad, que hay cosas que aumentaron el doble y las tuvieron que presentar por un gasto mucho mayor, como hay cosas que se desvalorizaron porque por diferentes motivos, y porque quizá habían tomado un presupuesto en pandemia cuando había faltante, metalúrgica, qué sé yo, o sea, las reestructuraciones varían por diferentes motivos. Pero el proyecto se puede reestructurar más de una vez para rendirlo, y eso es útil saberlo porque o sea, pueden tomar precaución siempre y cuando sea coherente. Nosotros, por lo menos yo como evaluadora, verifico las cantidades, los valores también del mercado y lo que se plantea dentro del plan de adquisiciones. Y manteniendo esa coherencia, digamos, pueden presentar proyectos que tengan en cuenta qué reestructuraciones o modificaciones podrían tener en 6 meses, en un año, para que después les permita tener cierta cintura a la hora de reestructurar y rendir. Hay empresas que, digamos, dentro del proyecto habían solicitado cierto hardware, no lo llegaron a comprar, entonces, no sé, se tuvieron que quedar con computadoras que tenían y tuvieron que, no sé, porque tenían que destinar los fondos a otra cosa. Digo, pudieron comprarlo otro igual, las computadoras que tenían evidentemente les servían, por ahí habían pedido como, era un poco más ambicioso el proyecto, terminó no siéndolo. Eso siempre Claro. lo tienes que considerar o tener en cuenta. Y Juli, otra consulta respecto de las subsanaciones.
yo puedo presentar un proyecto y eventualmente, si faltase algo de los requisitos formales de los que vos estabas hablando, después lo puedo subsanar o no. Sí, nosotros admitimos una sola subsanación. Dentro de esa subsanación se hacen todas las verificaciones, la contable, para ver que esté en todos los requisitos de forma contables, la legal, para ver que están todos los requisitos legales, y la técnica, para ver que cumpla con los requisitos de admisión técnica. Hacemos un equipo entre los 3 evaluadores y pedimos una sola subsanación, para la cual tienen 5 días hábiles para responder, para todo junto, digamos. Y es la única posibilidad de subsanación que hay para el proyecto no se desestime. Un poco esto que decíamos antes, también gran parte del atraso tiene que ver con la capacidad para procesar, son muchas solicitudes, y hay muchas solicitudes que se procesan fuera del marco del programa o que son desestimadas, o lleva mucho tiempo también solicitar información ampliatoria, solicitar subsanaciones. Nosotros en la medida de lo que podemos tratamos de comunicarnos con la persona solicitante para que sepa, entienda lo que le falta. A veces depende del programa, hay programas en donde es imposible porque desborda la cantidad de solicitudes que hay que ver, hay programas donde hay menos solicitudes y se puede hacer, pero siempre, digamos, cuanto mejor presentadas estén las solicitudes y menos se tiren a veces a la pileta, porque eso pasa, se presentan proyectos que no son para el Que no marco del cuadran. programa y que llevan tiempo a analizar también. Entonces esto Sí, es como que tiene que ver un poco con un trabajo de todos. Ese Te tiempo hago, un montón, realmente un montón. Y podría no, acelerar mucho más el proceso. no, te quería hacer una última pregunta porque, bueno, también vi que entró Martín D'Angelo también para darle espacio, ya que está con nosotros, pero te quería consultar porque hay una instancia dentro de los programas de la provincia en donde generalmente, si no tengo mal entendido, los días viernes hay como instancias de consultas acerca de los programas o de los proyectos. ¿Ustedes en Naciones lo tienen? Entiendo que tienen lo de la recursiva de decir, en caso de que haya problemas, existen las subsanaciones, que eso es buenísimo, porque le da la oportunidad realmente al proyecto de avanzar, pero quería consultarte, porque a lo mejor teniendo esta instancia de consultas los viernes en formato de taller, a lo mejor se evitarían tener que analizar proyectos que no cuadran directamente. ¿Eso existe? No, cuando sale la convocatoria, por lo general se hace un webinar abierto, depende del programa, porque, o sea, en los programas en los que yo estoy trabajando, los que conozco de economía y conocimiento, esto se hizo. No sé si se hace para todos, no sé cómo son los espacios de discusión. Se hace un webinar abierto contando cómo presentar, de lo que en general también después queda como un video editado, que se sube a la página del ministerio. A la página del ministerio se sube toda la información posible, que más allá de la resolución y esto, son todos los documentos descargables, que están como en todo el formato más amigable también posible para que los puedan subir y no presten a confusión ni error y no haya que subsanar. Y hay una base de respuestas frecuentes. No hacemos así como talleres en general. Tenemos sí un correo institucional del programa en el que se responde a diario, que tiene dudas de consultantes, pero no hacemos talleres abiertos. Por ahí podríamos probar, el tema es que hay que ver también cómo es la difusión y cuánto da el espacio, porque lo que hay no es un programa como ventanilla abierta, que está todo el año, la gente se va presentando, es solamente un mes para Claro. todas las solicitudes. Ahora con el verde esperamos que sean menos, pero si es con ese volumen, es poco Sí, tiempo. es complicado Claro. tener 1000 en un Zoom, ¿no? Los tiempos. Sí, es poco Claro. tiempo para poder
canalizarlo de esa manera, porque además si tuviésemos tanta gente, ya que lo difundamos, nos queda, no sé, tendríamos 2 semanas, pues ya las últimas 2 no valdría mucho la pena, porque ya tendrían que estar presentando y serían muchas consultas. Y no sé, Claro, sería capaz no sea muy viable. no, sería medio difícil. Lo podríamos intentar igual, porque todo lo que todo lo que sea para que Sí. se presente mejor y se gestione más rápido suma. Pero bueno, cualquier cosa igual después Vero se pone en contacto de lo que necesite. Muchas Dale, bueno, gracias. Juli, muchas gracias. Voy a ver si puedo prender mi cámara porque a Martín me gustaría recibirlo. Bueno, ahí anda medio mal. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Verónica, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Juli, te estaba hablando, estábamos un poco con las cámaras apagadas. Cuando empezó todo esto, estábamos con una tormenta, tanto en Capital como no sé si ya llegó para Santa Fe. Entonces, bueno, teníamos un problema de estabilidad de la conexión y demás. Juli es evaluadora de proyectos en la Subsecretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación. Y habló Hola, Juli. Muchas gracias por el tiempo, por la No, de nada, participación, por prendo un todo. ratito también así, no se quedan con la duda. Sí, sí, así nos vemos un poco. Yo estoy medio partida, pero no quiero tocar nada porque siento que toco algo y se cuelga. Bueno, muchas gracias de nuevo. Obviamente te invito a que te quedes estos últimos minutos que van a ser de Martín. Y bueno, Martín, es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Hola Mariana, bueno, Hola Martín, muchas ¿cómo andás? gracias por convocarme nuevamente. Es un gusto estar junto a Ver trabajando en esto, tratando de colaborar para mejorar en la presentación de proyectos y difundir un poco lo que estamos haciendo. Y me parece excelente la idea también de tener una visión transversal de todos los instrumentos. Gracias a Dios, hoy en día tenemos una variada oferta de propuestas para los distintos actores del sistema productivo y científico del país. Así que bueno, un poquito contarles quién soy. Me voy a presentar para los que no me conocen. Yo soy Martín D'Angelo y trabajo en el gobierno de la provincia de Santa Fe, en la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hace muchos años que trabajo acompañando los distintos instrumentos de la provincia de promoción de ciencia, tecnología e innovación. Integro el staff técnico de la provincia, con lo cual les puedo contar un poco de todo y lo que ha pasado en estos 15 años que tengo de trayectoria aproximadamente. Y en esto les quiero contar que la provincia de Santa Fe viene trabajando hace muchos años con un compromiso en apoyo al sector productivo, al sector científico, desde esta área, que es el área de ciencia, tecnología e innovación. Y hago ahí una primera pausa porque me gustaría hacer hincapié en una primera cuestión, que es identificar, por más que uno a veces trata de dar una respuesta como Estado completo, pero nosotros pertenecemos al ministerio, secretaría, agencia, como se ha ido transformando y convirtiendo en todos estos años, de ciencia, tecnología e innovación, con distintos objetivos, donde intenta llevar herramientas para los distintos actores del sistema productivo. Y acá, ¿por qué hago este pequeño paréntesis? Porque es importante identificar también, poniéndose del lado del empresario, del investigador, cuál es el objetivo del área de ciencia, tecnología e innovación de la provincia que quiere o que está buscando promover. Eso es en primer lugar. Pero bueno, continuando un poco, Mariana me convocó y me planteó la idea, me pareció brillante, de encarar la charla desde el punto de vista de aquellos problemas que encontrábamos nosotros en la formulación de proyectos o virtudes también, por decirlo de alguna manera, en aquellos postulantes a acceder a los distintos instrumentos de la provincia.
Entonces, para esto les planteo y les propongo hacer una breve comentario de cuáles son la idea o los objetivos que tiene la provincia cada vez que pone un instrumento a disposición del público, y después comenzar a charlar un poco de cuáles son las dudas que se presentan o plantean, y para tratar de hacer una especie de mini taller, un taller resumido. Y por supuesto, establecer un contacto. Así que bueno, cualquier cosa me interrumpen y vamos avanzando. La Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación, desde el año 2013, que fue creada por ley, viene trabajando con presupuestos propios provinciales, y esto es importante remarcarlo. Santa Fe es una de las provincias que hace mucho tiempo viene trabajando con recursos propios, o sea, del presupuesto provincial, destinado exclusivamente a la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y en esa política de Estado, que podríamos decir que viene ya llevando adelante Santa Fe, porque a partir del año 2014 viene trabajando con estas líneas, se divide en dos grandes sectores, en dos grandes ofertas, sería de instrumentos, que todos los años, año a año, a pesar de tener pandemias, viene lanzando y convocando. Y viene orientado principalmente a dos actores principales: por un lado el sector productivo, o sea, empresas, emprendedores y distintos actores del entramado socioproductivo de la provincia de Santa Fe, y por otro lado las líneas o las herramientas destinadas al sector científico-tecnológico, en las instituciones del sistema de ciencia y tecnología de la provincia. Este año tuvimos un hito en cuanto a la cantidad de instrumentos y en la cantidad de recursos asignados. Aproximadamente 150 millones de pesos fueron destinados a los distintos instrumentos, donde puntualmente para el sector productivo han sido lanzados 3 líneas con una modalidad de 3 llamados para una de ellas, que es la de Emprende BT, 2 de los cuales ya han cerrado. Uno ha sido recientemente publicado los resultados de la evaluación, el segundo estamos en instancia de evaluación, y el tercero queda un tiempo todavía para la presentación de algunos proyectos. Y Innovar Santa Fe 2021, que es una reedición del Innovar del año pasado, donde este año tuvimos 2 llamados y todavía se encuentra abierta la segunda convocatoria. Y también hay una línea que cerró hace poco, que se llama POES, que también se pueden presentar actores del sistema productivo. Es una línea especial que intenta buscar o apoyar proyectos que tengan un contexto regional, de alto impacto regional, también con un enfoque socioeconómico importante, o sea, que atiendan una demanda socioeconómica de un sector en particular de la economía social. Así que bueno, eso es un poco la oferta que tuvimos para este año, y qué es lo que queda en este trayecto, corto trayecto que nos queda por transitar del año. Esto también les da la idea de que trabajamos con convocatorias, con llamados, o sea, no trabajamos con la modalidad de convocatorias abiertas, y generalmente acá sí vamos a empezar a desglosar qué es lo que pretende o qué es lo que pretendemos desde la provincia apoyar o promover. Cuando surge la idea o cuando se planifica las políticas de promoción, esas discusiones y definiciones y decisiones que terminan en el ministro se tienen que volcar en una especie de reglamento, que son las bases y condiciones que ustedes van a encontrar para cada una de las convocatorias. Todas estas convocatorias, las que trabajamos, o en su gran mayoría, tienen por decirle, un esqueleto neurálgico o un sistema de orden bastante similar, donde en primer lugar se define lo que es el objeto de la convocatoria, después se define el beneficiario, y después las condiciones de cada uno de los elementos. Entonces, primer punto importante, el objeto de la convocatoria. Poniéndonos ahora en la perspectiva de un empresario o alguien que está analizando la posibilidad de presentarse o no, es muy difícil que una herramienta que defina la provincia pueda
solucionar todo un problema o una estrategia de inversión que tenga un empresario en determinado momento. Entonces, analizar o definir el proyecto o el alcance del proyecto en función a los objetivos que la Secretaría de Ciencia y Tecnología o la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación definen es fundamental. Entonces, es probable que parte de ese proyecto pueda ser atendido con alguno de nuestros instrumentos y alguna otra pueda ser atendido o con otro estamento provincial o nacional o con alguna fuente de inversión del sector privado o propio de la empresa. Con lo cual, el objetivo es identificar el objetivo y ver si es funcional a la necesidad de la empresa es una de las primeras cuestiones que debería definirse. Y donde solemos encontrar normalmente inconvenientes en las presentaciones. Después lo del beneficiario es una cuestión también bastante, no hay una cuestión mucho de análisis en esto se define a quién va enfocado la línea en particular. El típico ejemplo es si puede ser un monotributista, si puede ser una pyme, qué categoría de mediana empresa puede presentarse y demás, y eso está todo, esa información está definida. Y no es una cuestión que pueda ser sujeta a consulta o a una instancia de petición, sino que van con la política que se define para este instrumento. A continuación viene la parte de las condiciones, o sea, qué requisitos formales, que si, por ejemplo, uno que suele presentarse es que si la persona o el beneficiario ya ha sido seleccionado en una convocatoria anterior, en un proyecto que se encuentra en ejecución, generalmente no se le permite presentarse. Si la empresa no puede presentarse con dos proyectos a una misma convocatoria, y eso también va variando en cada una de las convocatorias. Después se establece el monto de la convocatoria y se establece el monto por proyecto. Eso también les permite darse una idea cuánta o qué cantidad de proyectos van a poder ser financiados en relación a ese presupuesto asignado, que generalmente es incrementado. O sea, si supongamos que se asignan 30 millones de pesos para la convocatoria y el máximo por proyecto es 3 millones de pesos, sabemos que un mínimo, dependiendo también si todos piden la cifra máxima, un mínimo de 10 proyectos puede ser financiado, pero es probable también que se puedan reasignar fondos de otras partidas a esta convocatoria. Ese es otro ejemplo. Y eso también les da claridad a la manera de previo o a definirse si es conveniente o no presentarse. Y después hay una cuestión bastante básica que está en todas las bases de condiciones, que son cuáles son los gastos elegibles, cuáles son los gastos que la convocatoria le va a permitir encarar. Esa es la primera parte generalmente de las bases y condiciones, y después viene una parte que es la parte donde se detallan todos los requerimientos de la presentación. Se explica cómo va a ser la modalidad de la presentación, si va a ser carga online, si va a ser de las dos modalidades, o sea, una presentación online y una en papel, que hasta ahora siempre ha sido así, y les explica hasta cuándo y dónde puede presentarse, y también cuál es la documentación obligatoria que debe presentarse. Esto también es muy importante tenerlo en claro y sacarse todas las dudas previas a la presentación. Finalmente, la última parte importante que cuenta las bases y condiciones de la convocatoria es donde se explica cómo es todo el procedimiento de evaluación y selección de los proyectos a ser financiados. Y ahí también es una instancia que debe darse mucha importancia, porque yo digo siempre lo mismo, debe empezar a leerse por acá y después continuar leyendo el resto de las bases, porque les dicen qué es lo que va a mirar el evaluador a la hora previa a sentarse a escribir el proyecto. Dicho de otra manera, el proyecto que ustedes escriban o que escriba la persona que quiera presentarse, va a tener que responder a estos criterios de evaluación que están volcados en las bases y condiciones. No hay ningún otro criterio que se agregue posterior a esto, ni se elimine a la hora de evaluarse, sino que están establecidos desde el inicio
todo lo que se va a analizar durante la etapa de evaluación. Dicho esto, después algunos detalles que tienen que ver con cuestiones importantes a resaltar de cada una de las convocatorias. Yo me sumé ya con la reunión iniciada, yo no sé si en general tenemos o los asistentes son veo mucha gente de ADER, pero no sé si hay algún empresario o algún postulante o posible postulante a herramientas, pero es importante indicar lo siguiente. La provincia de Santa Fe también hace un esfuerzo muy grande para que una vez terminado el proceso de evaluación y de selección, el fondo se transfiere la totalidad de los fondos ya al inicio del proyecto, o sea que no hay una instancia de seguimiento y evaluaciones intermedias con los avances de los proyectos, sino que la persona que es seleccionada, el empresario que se ha seleccionado, el investigador que es seleccionado, cuenta con la totalidad del monto al inicio del proyecto. Y ahí también es importante hacer una buena planificación de cómo va a ser la ingeniería financiera del proyecto, sobre todo con el contexto que tenemos de inflación, para tratar de aprovechar al máximo este recurso que está dando la provincia, y si hay que comprar algún equipamiento o algún insumo, obviamente cuentan con toda la disponibilidad del inicio. Así que bueno, si les parece, estoy abierto a escuchar sus consultas. Hay un montón, por ahí escuché que surgió el tema de la sala de consultas, ahí quiero ratificar esto que había mencionado Mariana. Seguimos con esta experiencia de todos los viernes, reuniones generalmente son a las 9 de la mañana y tienen una duración de 1 hora, donde hemos tenido devoluciones muy interesantes y es por eso que lo hemos mantenido a lo largo de todo el año. La idea es esto, es un poco explicar generalmente que la dinámica como se va dando es que se enfoca más en la convocatoria que está más próxima al cierre, pero no quita que podamos charlar de cualquiera una de las convocatorias. Sí, lo que les pedimos, obviamente, que analicemos tópicos estos, de formulación y dudas de la base y condiciones, y no aspectos administrativos, por ejemplo, de proyectos que hayan sido financiados por respeto a todos los que están asistiendo a la sala. Así que bueno, si tienen alguna consulta al respecto, estoy atento. Sí, Martín, yo te quería hacer una consulta respecto a cómo hacen la evaluación de la rendición a posteriori. Porque nos comentabas que ustedes dan al principio el 100%, digamos. Y la rendición, ¿en qué momento es? ¿Cómo lo evalúan? ¿Cómo lo evalúan, digo, de cara a que de repente, si bien pareciera ser que es bastante rápido desde que se aprueba o de que se presenta hasta que yo tengo los fondos, en este contexto de pandemia más Argentina, la inflación es casi que va mes a mes, día a día. Entonces digo, de repente yo pedí y pensé en esto de encajar financieramente todo, que iba a poder comprar una determinada maquinaria o contratar un determinado servicio necesario para una implementación X a un precio determinado y después resulta que el precio es mayor. ¿Cómo hacen con esa dinámica? Sí, bueno, vi que Verónica, Juli también comentó algo al respecto. Lamentablemente, y a pesar de que hacemos todo el esfuerzo posible, y entiendo que dentro de los plazos normales del Estado, de la administración pública, nosotros tenemos unos tiempos muy, muy ágiles o procesos muy ágiles para esto. Es inevitable que desde que se presente el proyecto hasta la hora de contar con los recursos, los valores se modifican. Y estamos habituados a hacerlo, y lamentablemente se ha tornado algo normal. De vuelta, no se puede contemplar en la planilla de presupuesto esto, con lo cual inevitablemente e inexorablemente debemos analizarlo una vez que está el proyecto en ejecución. Pero para esto, insisto, es importante saber a la hora de planificar este flujo de cajas del proyecto que cuentan con el proyecto desde el minuto cero, de la totalidad de los fondos desde el minuto cero. O sea, si vos venís, Verónica, y me decís, en un proyecto de 12 meses,
que tenías que comprar un equipo en el mes 9 de ejecución del proyecto, yo te voy a decir, está bien, yo entiendo, pero tuviste los recursos 9 meses inmovilizados en la cuenta bancaria. Entonces también tenemos que tener en cuenta estos aspectos para analizar. Pero eso es una parte nada más que tiene que ver con lo que llamamos nosotros modificaciones presupuestarias. Hay un aspecto importante a analizar con las modificaciones presupuestarias y también tiene que ver de cómo es el proceso de selección de los proyectos. Para seleccionar los proyectos, la comisión evaluadora son comisiones externas de expertos que se convocan, generalmente son expertos de todo el país, y es donde nosotros hacemos un esfuerzo muy grande desde la logística y desde los recursos para garantizar al que se presenta de que está siendo sometido a un proceso justo de selección. Pero esa comisión obviamente no es una comisión permanente, sino que es una comisión ad hoc que se reúne, analiza y se disuelve. Entonces, si vos venís y planteás modificarme un aspecto que tal vez fue ese aspecto el que te hizo encuadrar un pasito adelante del otro que quedó en el camino, porque esto es un concurso y salen seleccionados un porcentaje, la totalidad que se presentan, ahí es donde nosotros decimos que hay una cuestión que no se puede escribir una base, no podemos decir hasta dónde es sustancial y hasta dónde es permitido, sino que después, bueno, un poco con la experiencia nuestra y analizando, por ejemplo, estas cuestiones, si fue bien utilizados los fondos o no fueron dejados congelados ahí en la cuenta bancaria de un tiempo, lo podemos aprobar. Entiendo. Y bueno, ¿y cómo es el proceso de revisión? Es complejo. Nosotros tuvimos, debo confesar que es un desafío y una lucha que tenemos interna administrativamente dentro del Estado, porque el Estado no está preparado para acompañar proyectos, o sea, y con un riesgo tecnológico, y que yo siempre digo lo mismo, un proyecto es una planificación de algo que se quiere hacer, pero después a la hora de llevarlo adelante existen modificaciones, existen cuestiones que van cambiando, y el Estado es como que está más preparado para entregar un subsidio y rendir cuenta de un gasto ya ejecutado, no para disponer de los fondos e ir viendo cómo va evolucionando hasta llegar a un objetivo, que puede ser la validación de un desarrollo tecnológico o encontrarse que no se pudo concretar. Para esto, ¿qué hacemos y qué le pedimos al Estado? Y que primero que nos tengan paciencia. Segundo, el Estado, el Ejecutivo tiene una parte de control, que es el Tribunal de Cuentas de la provincia, que también depende del Legislativo, y también controla todas estas cuestiones. Y lo que hicimos fue una especie de acuerdo donde trimestralmente nosotros le vamos presentando informe de avance de esos proyectos, o sea, ustedes, que son los beneficiarios, presentan un informe y nosotros vamos dando un ok de ese informe hasta tanto el proyecto llega a su finalización. Pero siempre sujeto a una revisión final del proyecto. Yo en esto de vuelta hago un ejemplo, un típico ejemplo. Si vos me decís que vos tenés que, para ensayar, por ejemplo, una nueva producto en tu empresa, necesitas comprar un equipo para hacer un prototipo, para analizar un prototipo de producto. Obviamente eso lo vas a comprar al inicio del proyecto, y vos en la primera rendición de cuenta, a los 15 días que nosotros te depositamos todo el subsidio, me traes la factura de ese equipo. Y después puede tener 12 meses más de ejecución del proyecto. Ahora, yo al mes número 12, cuando finalice el proyecto, te voy a preguntar, ¿qué hiciste con ese equipo? ¿Lo usaste para analizar todos los ensayos que ibas a hacer? ¿Utilizaste todos los insumos que dijiste que ibas a comprar? ¿O lo utilizaste para, por ejemplo, complementar otra línea productiva que tenías? Porque a veces puede pasar. Entonces, hasta el final del proyecto, nosotros tenemos esa instancia o esa posibilidad de rever o aprobar de la aprobación final de los informes. Y una cuestión más, y por esto corto, vos avisame si me estamos excediendo con el tiempo. Yo sé que No, yo Martín en realidad quería hacer
Una Fue consulta. Argentina en un rato, yo sé que algunos ya van a estar queriendo prender el televisor, pero no, No, los informes cómo están compuestos son un informe técnico y un informe contable, por decirle, de rendición de gastos. El informe técnico básicamente tiene que ir explicando cómo va evolucionando el proyecto, qué etapas se hicieron, y ahí empezamos a contrarrestar los documentos que presentaron en la presentación, o sea, original, el formulario Claro. donde describís qué vas a hacer, el plan de trabajo que dijiste que ibas a ejecutar, las personas que dijiste que iban a ejecutar ese plan de trabajo y los cuadros de presupuesto, los gastos que se van haciendo en cada una de esas distintas etapas. Así que es un poco entrecruzar toda esa información que disponemos desde el inicio e ir viendo cómo evoluciona. Si queda alguna No. instancia de duda, se consulta. No, yo quería también, creo, Martín, que siga siendo así, que ustedes trabajan con organizaciones vinculantes, que son, digamos, en este caso somos nosotros una organización vinculante del territorio de Santa Fe, en la capital. No es que el dinero baja directamente a los emprendedores o empresarios, sino que se hace a través de un tercero, que son en este caso las agencias o las universidades con las cuales está trabajando la Secretaría. Eso también está bueno dejarlo en claro para aquellos que no conocen los programas y se están interiorizando o se quieren presentar. Yo Y otra quería cosa que agregar quería- algo. Después. Ah, no, después. perdón. No, y otra cosa que quería consultar, para dejar bien explícito, a ver si lo interpreto mal o no, nosotros podemos hacer una variación de los gastos que nosotros pusimos en el proyecto, es decir, yo tenía tanta cantidad de plata para, no sé, materia prima o materia, no sé, un bien de capital y para contratación. ¿Puedo hacer menos en bienes de capital después y más en contratación? ¿Puedo ir moviendo los costos que declaré? Por supuesto, sí, se puede, Bien. tiene que tener un argumento técnico, una justificación, y hay un detalle más que hay en muchos de los gastos elegibles hay topes establecidos. Y eso va un poco más allá de la justificación técnica, eso tiene que ver con la definición del instrumento. Por ejemplo, si en la base te dice que para equipamiento se establece un máximo de 60%, eso se establece a priori sin conocer el proyecto que vas a presentar, porque no se pretende financiar con esta línea solamente equipamiento, sino que se quiere que haya parte de la parte de desarrollo, de materia gris que se vaya acompañando. Entonces, si vos esa modificación, que al principio sí o sí tiene que haber estado respetando ese tope, lleva a que se supere ese máximo, no se va a permitir, no hay argumento que lo pueda acompañar o avalar. Bien, gracias por contestarme eso. Disculpa, Eva, que te corté, no me di cuenta. No, soy yo la que interrumpió, soy yo. Bueno, yo le quiero agradecer mucho a Martín que está extra tiempo y que se tomó un ratito para compartir. Y lo otro que yo quería agregar a lo que comentó Martín, que en los grupos evaluadores de las convocatorias de EBT y de POES estamos integrando algunos con un perfil más economista para que puedan ver la parte, no solo la cuestión técnica, digamos, que se pueda concretar, sino una mirada más sobre el plan de negocios, que eso es algo que financiera. Claro, más financiera, que también es algo que hay que trabajar, digamos, con las pymes y con los emprendedores, para que no pase esto que dice Martín, que después no sea factible llevar adelante el proyecto, ya sea por causas inflacionarias o por otras causas, digamos. Entonces, eso es algo que también se empezó a hacer dentro de los grupos de evaluación de estas nuevas líneas. Obviamente que las convocatorias que apuntan al sector científico-tecnológico, esas están como, no requieren de eso porque tiene que ver con otra, pero para estas que están orientadas a pymes y a emprendedores, sí. Y creo que es un punto que conviene, que está bueno trabajar, porque cuando vos hablabas, Verónica, de meter innovación en las empresas, bueno, ¿cómo proyectar económicamente esa innovación? Me parece que eso es algo que hay que pulirlo un poco más dentro de todas las pymes, del sector pyme y el sector emprendedor.
Sí, tal cual, estás muteada, Marian. No, Pero sí, me no, parece no. súper importante lo que decía Seba, y por ahí eso ya es hablar un poco más bueno, el armado del cash flow, de ver cómo es que hacen toda la distribución de la inversión, cuánto significa el capital del trabajo, cómo calculan la tasa de descuento para el proyecto. O sea, son cuestiones mucho como más técnicas, financieras, Sí, sí. que obvio que está interesante poder tener un espacio de transmisión también, pero sí que cuando son proyectos grandes, ahí sí es importante recurrir a un profesional que pueda como terminar de pulir estos números para que el proyecto esté lo presentado de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, Yo no. estoy sin cámara por la tormenta, digamos, y por la hora. No, no se Perfecto. preocupen. Quería finalizar, agradecerles porque esta fue la primera experiencia de capacitación dentro del programa PROCER, en donde la agencia presentó a fines del año pasado. Es un programa de nación, yo estoy como responsable del proyecto. Martín, te agradezco, Eva, te agradezco, Vero, enormemente, porque la verdad que ha sido todo un camino recorrido. Y bueno, nada, agradecerles y dejarlos disfrutar de lo que queda de la noche. Todo lo que se vio en el curso se va a enviar, las filminas que estuvo proyectando Verónica se van a enviar ahora cuando termine el curso a todos para que las tengan a mano. El mail de Verónica entiendo que también lo podemos compartir en caso de alguna duda. Sí, y obvio. obviamente quedamos abiertos. Juli, muchas gracias también. Sin cámara por ahí me pierdo. A ustedes. Gracias, muchas gracias. Marian, la verdad que Gracias, un Mariana. éxito tu gestión, tu coordinación, me sentí súper cómoda. Y nada, me parece que salió increíble. Así que esto, la verdad es que en gran parte gracias a vos y a gestión de hace casi un año, ¿no? Entonces, nada, te reconozco el trabajo, la paciencia. La verdad es que gracias. Y a pesar del tiempo, me hiciste sentir muy cómoda, no nos conocíamos, o sea, todo esto fue muy 100% virtual. El trabajo de coordinación también, así que nada, te felicito porque la verdad Gracias. que se nota mucho el trabajo y la dedicación que le pones. Gracias. Bueno, mil gracias. Yo me sumo a la felicitación de Verónica y creo que hay mucho para trabajar, así que ya te vamos a estar torturando. Y Mariana es un motor que empuja, así que es para trabajar. Sí, totalmente. Bueno, cuentan... Te tenemos al contacto, Vero. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, no sé, voy a hablar un poco por Juli también, pero desde Buenos Aires, desde los que estamos acá, cuentan con nosotros para lo que necesiten, siempre bien predispuestas a compartir conocimiento, así que nada, un placer. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti también por estar acá. Nos vemos, que tengan buena noche, disfruten. Chao. Gracias.